Pensé que estaba solo en el lago. Entonces lo escuché, un grito que no era humano. Me giré bruscamente, casi volcando el bote, y escaneé la orilla lejana. Al principio, no vi nada. Solo agua, pinos y la luz del sol parpadeando la superficie como si nada estuviera mal. Pero luego lo vi. Algo oscuro se retorcía en el borde donde los juncos se encontraban con el lago. Una forma pequeña, mojada, luchando, y luego desapareció bajo el agua. Mi corazón se detuvo. Era un cachorro de pastor alemán. No pensé. Actué. Me quité las botas, arrojé la caña de pescar a un lado y me zambullí en el agua helada de la primavera. Golpeó como cuchillos. El tipo de frío que te roba el aliento y te mete el pánico por la garganta. Pero no me importó. Nadé con fuerza, con los ojos fijos en el lugar donde lo había visto por última vez. Cada segundo contaba. Era demasiado pequeño, estaba demasiado lejos, tenía demasiado frío. Llegué a los juncos justo cuando algo rozó mi antebrazo. Extendí la mano a ciegas y sentí pelo empapado y flácido. Por un segundo terrible, pensé que se había ido. Pero luego un ligerísimo movimiento recorrió su cuerpo. Su pata se sacudió una vez. Estaba vivo. Lo levanté contra mi pecho y nadé de regreso hacia mi bote, acunando su cuerpo empapado y sin vida. Su cabeza se ladeó contra mi hombro. Sus ojos estaban cerrados. Sin sonido, sin movimiento, solo un cuerpo frágil que nunca debería haber estado en ese lago. Para cuando lo subí al bote, temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Lo envolví en mi chaqueta y grité al viento, «Quédate conmigo. No te rindas ahora». Arranqué el motor y crucé el agua hacia el muelle. No tenía un plan, solo un cachorro de pastor alemán moribundo en mis brazos y una sensación visceral de que no podía dejar que este pequeño se desvaneciera. No hoy. No después de lo que había sobrevivido para siquiera ser visto. Su pecho no subía. Su cuerpo estaba frío como piedra, pero su boca se abrió ligeramente, y escuché el más débil silbido roto escapar. Seguía luchando. Yo también. No recuerdo haber estacionado la camioneta, solo los neumáticos chirriando y el portazo de la puerta mientras corría hacia la clínica veterinaria de Northwood con el cachorro envuelto en mi chaqueta empapada. Mis botas golpearon el suelo de baldosas con un chasquido, y grité antes de que la puerta siquiera se cerrara detrás de mí. ¡Emergencia! No está respirando bien. La recepcionista se levantó de un salto, y en segundos, un técnico vino corriendo. No quería soltarlo. Su pequeño cuerpo apenas se movía en mis brazos. Pero lo coloqué suavemente en la mesa de examen, y ellos comenzaron a trabajar. Tomó 3 personas, una máscara de oxígeno, mantas calentadas, una inyección. Alguien presionó suavemente sus costillas rítmicamente. Otro limpió el agua de su boca. Y lo vi. Tosió. Apenas. Pero fue algo. Cachorro de pastor alemán, murmuró el veterinario, revisando su corazón. Macho, tal vez de 6 meses, hipotérmico, casi ahogado, pero tiene pulso. Me quedé congelado cerca de la pared, goteando agua del lago, con los puños apretados. ¿Lo logrará? El veterinario levantó la vista. Estaba tranquila, pero sus ojos eran serios. Si lo hubieras encontrado 5 minutos después, estaríamos teniendo una conversación diferente. Mi estómago se hundió. 5 minutos. Eso fue todo lo que separó la vida de la muerte. Lo trasladaron a una unidad de calentamiento, solo una pequeña cámara acolchada bajo lámparas de calor con un suero corriendo hacia su pata. Parecía un fantasma, flácido, silencioso, pero estaba allí, aún aquí. Eso fue suficiente. Puedes sentarte con él, ofreció la técnica suavemente. Podría ayudar. Acerqué una silla, me incliné hacia adelante y puse mi mano ligeramente en su pata. No reaccionó. Sus almohadillas estaban como hielo. Tragué con fuerza. Luchaste ahí afuera, susurré. No te detengas ahora. Te tengo. Pasaron minutos, luego tal vez horas. No podía decirlo. La habitación estaba demasiado silenciosa, demasiado inmóvil. Y luego su pata se movió, pequeña, involuntaria. Pero lo sentí. Su cuerpo tembló un poco, como si una pequeña llama intentara encenderse de nuevo desde dentro. Parpadeé con fuerza, me incliné más cerca y susurré otra vez.
Vuelve, pequeño. Estoy aquí. La técnica revisó sus signos vitales y asintió. Se está estabilizando lentamente. Lo que sea que haya pasado, tiene lucha en él. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El cachorro de pastor alemán estaba luchando, aún en peligro, aún frágil, pero ya no se estaba desvaneciendo. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. No sabía quién lo dejó morir en un lago helado. Pero sabía una cosa. No iba a volver. Me dejaron llevarlo a casa esa noche bajo una condición. Tenía que mantenerlo caliente, alimentado y tranquilo. Sin estrés, sin ruido, solo paciencia y calor. Así que despejé un espacio cerca de la chimenea, puse una manta de franela vieja y bajé suavemente su cuerpo dormido sobre ella. No se despertó, solo se acurrucó instintivamente, como si aún estuviera en otro lugar, algún lugar frío, algún lugar solo. La casa se sentía diferente con él en ella. Vivía solo, siempre lo había hecho desde que Sara falleció hace 6 años. Solo yo, el lago y el silencio. Me gustaba así, o al menos pensaba que sí. Pero ahora, con este cachorro empapado respirando superficialmente junto a mis botas, ese silencio ya no se sentía pacífico. Se sentía vacío. Me arrodillé junto a él, secando suavemente su pelaje con una toalla, cuidadoso de no moverlo demasiado. Sus costillas aún se veían. Sus patas se movían de vez en cuando, como si soñara con correr de algo o hacia algo. No sabía cuál. Traje un tazón de agua tibia, lo acerqué a su boca, y por un momento no pasó nada. Pero luego olió, apenas, y luego su lengua se movió, un lamido lento. Sonreí. Eso es, pequeño. Sigue haciendo eso, y estaremos bien. No tenía collar, ni placa, ni microchip, dijo el veterinario. Solo una cinta azul medio rota atada alrededor de su cuello, como si alguien alguna vez se hubiera preocupado lo suficiente como para marcarlo y luego lo olvidara por completo. Me quedé con él hasta la noche, dándole caldo con una cuchara, calentando su cuerpo con una toalla gruesa recién salida de la secadora, y viendo la luz del fuego parpadear en su rostro. Y en algún momento, mucho después de la medianoche, me quedé dormido en la silla. Desperté con un gemido suave y ronco. Sus ojos estaban abiertos, apenas, pero suficiente. Me miró como si no supiera si confiar en lo que veía, si yo era solo otra sombra pasajera en un mundo que ya le había quitado demasiado. No me moví, no hablé, solo lo dejé mirar. Y después de un largo momento, parpadeó y dejó caer su cabeza de nuevo sobre la manta. Eso fue suficiente para mí. Me había visto, y no había desviado la mirada. A la mañana siguiente, aún respiraba. No había dormido mucho, tal vez unas horas en el sillón, con la cabeza contra la ventana, una manta sobre los hombros, pero no me importó. Cuando me incliné y vi su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante, algo se abrió en mí, alivio tal vez, o algo más antiguo que no había sentido en años. No levantó la cabeza cuando dije buenos días, pero sus ojos se abrieron. Siguió mi movimiento. Eso era nuevo. Traje más caldo, tibio y lento. Lo tomó en pequeños lamidos de mis dedos, su boca temblaba cada vez, como si incluso ese pequeño esfuerzo le costara algo. Pero lo estaba intentando. Observé el vapor elevarse de la taza y vi mi reflejo en la superficie, sin afeitar, cansado, más viejo de lo que recordaba. Por ahora solo somos tú y yo, dije suavemente, más para mí que para él. Parpadeó una vez, lento, no asustado esta vez, solo cansado. Me senté en el suelo junto a él, con la espalda contra el sofá. Afuera de la ventana, la nieve casi había desaparecido, parches de hierba fangosa rompiendo el blanco. La primavera siempre llegaba tarde aquí en Northwood, pero estaba llegando. Podías olerlo. En algún momento me sumí en un recuerdo, yo, a los 10 años, sentado en la cocina de mi infancia con un cachorro de pastor alemán en mi regazo. Su nombre era Bonnie. Tenía la costumbre de morder agujeros en mis calcetines. Y nunca me enojé con ella. Murió cuando tenía 17 años. Nunca olvidé el sonido de sus uñas en el suelo de la cocina, corriendo hacia la puerta cada vez que llegaba a casa. No había pensado en ella _autodraft_ en años. Miré al pequeño en la manta y me pregunté qué recuerdos llevaba. ¿Qué soñaba cuando sus patas se movían? ¿A quién extrañaba?
Sus piernas se sacudieron de repente en su sueño, con fuerza. Un tirón brusco, como una pesadilla. Luego un gemido bajo escapó de él, casi demasiado suave para escuchar. Me acerqué. Oye, está bien. Ahora estás a salvo. Se movió, sus ojos se abrieron de nuevo. Esta vez, cuando me vio, no solo parpadeó. Intentó moverse. Fue torpe, solo un lento levantamiento de su cabeza y un movimiento de una pata hacia mí. Pero fue la primera vez que se acercó por su cuenta. Mi pecho se apretó. Eres un luchador, susurré, un pequeño sobreviviente obstinado. Y por primera vez, me di cuenta de que no solo estaba cuidándolo. Él estaba despertando algo en mí que no sabía que había enterrado. Esa tarde, el cielo sobre Silver Pines se volvió suave y dorado. Abrí una ventana para dejar entrar la brisa, y el olor a tierra descongelada y pino húmedo llenó la casa. La primavera se arrastraba de vuelta al mundo, lenta y tímida, como si no quisiera ser notada. Intentó ponerse de pie otra vez. Estaba en la cocina calentando más caldo cuando escuché un arañazo sordo contra el suelo de madera. Me giré y lo vi, con las piernas temblorosas, el cuerpo estremeciéndose, pero de pie, apenas. Su cabeza estaba baja, las orejas ladeadas, pero estaba de pie. No me moví, solo observé, con el aliento atrapado en la garganta. Dio un paso, se deslizó un poco, luego otro, y colapsó de pecho, justo sobre la manta. Solté la cuchara y corrí hacia él, pensando que tal vez se había lastimado, pero sus ojos estaban abiertos, alerta, respirando rápido, pero no en pánico. Me arrodillé junto a él y sonreí. Eres un pequeño cachorro obstinado, ¿verdad? No respondió, por supuesto, pero juro que vi algo brillar en su expresión, como si hubiera escuchado el tono más que las palabras. Lo ayudé a volver a la manta y acaricié detrás de su oreja, suavemente. Su pelaje era áspero allí, aún un poco enmarañado, pero más cálido ahora, vivo. Y entonces me di cuenta de algo. Necesitaba llamarlo algo más que solo pequeño. Un nombre importa. Es la primera pieza de identidad, el primer ancla a la vida. Lo miré, esos ojos marrones profundos observándome. Y el nombre vino sin pensar. Rex, dije. Parpadeó una vez. Sin retroceder, sin miedo, como si la palabra aún no significara nada. Pero tal vez, solo tal vez, estaba abierto a aprender lo que significaba. Rex, dije otra vez, más suave. Ese eres tú ahora. Más tarde esa noche, abrí la puerta trasera para dejar entrar algo de aire. Rex levantó la cabeza de la manta y miró hacia las luces que se derramaban a través de la mosquitera. No se movió, pero observó. Observó los árboles, los pájaros, la forma en que la brisa movía las cortinas, observó el mundo como si intentara recordar lo que significaba estar en él. Esa noche, se arrastró lento, arrastrando una pata ligeramente, más cerca de donde estaba sentado en el suelo con un libro. No me tocó, solo se acostó cerca. Lo suficientemente cerca para que escuchara su respiración. Lo suficientemente cerca para sentirlo en mis costillas. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo en esa casa. No del todo. 2 días después, me siguió hasta la puerta. No lo esperaba. Estaba tomando mis botas para hacer un viaje de provisiones al pueblo. Y cuando me giré, allí estaba, de pie justo detrás de mí, tambaleándose ligeramente, con las orejas hacia adelante, los ojos alerta. No había hecho ruido, solo estaba allí como si hubiera estado esperando el momento en que mirara atrás y lo notara. ¿Quieres salir? Su cola no se movió, pero sus ojos no dijeron que no. Era una tarde fresca de primavera, el sol alto sobre los árboles, y parches de hielo aún se aferraban al lado sombreado del patio. Rex salió al porche como si pudiera morderlo, lento, cuidadoso, probando cada tabla bajo sus patas. El viento se levantó. Observé cómo su nariz se movía mientras captaba una docena de olores nuevos a la vez. Savia, pino húmedo, barro, humo de la chimenea del vecino al otro lado de los árboles. Dio otro paso, luego 2, luego se detuvo, rígido. Su cabeza se giró hacia el lago, y algo en él cambió. Los músculos de su cuerpo se tensaron, congelados a mitad de paso. Sus orejas se aplanaron, su respiración se aceleró. Y luego vino el sonido. Solo un leve chapoteo, un pato golpeando el agua lejos en el lago.
Pero eso fue todo lo que necesitó. Rex salió disparado, no hacia adelante, hacia atrás, corriendo, en pánico, las patas arañando contra el porche de madera hasta que resbaló y golpeó el marco de la puerta. Gimió, con los ojos muy abiertos, intentando abrir la puerta con la cabeza. Abrí la puerta para él. Se lanzó adentro, se acurrucó en una bola en la manta cerca de la chimenea y se negó a mirarme. Lo seguí, me arrodillé, le di espacio. Lo siento, susurré. Debería haberlo sabido. No estás listo. Todo su cuerpo temblaba. No por frío, por algo más profundo, algo más antiguo. Me senté en el suelo cerca y esperé. Pasaron minutos. Luego lo vi. Una cicatriz delgada alrededor de su cuello, casi oculta bajo su pelaje. No de un collar, de algo más apretado, más áspero, como una cuerda. Alguien no solo lo había abandonado. Lo habían atado, lo habían dejado para que se ahogara. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Y odié lo familiar que se sentía, esta rabia impotente ante algo que no podía deshacer. No necesitaba palabras para decirme qué pasó. Su cuerpo recordaba el lago, el miedo, la traición. Y aún así, me siguió hasta la puerta. Todavía lo intentó. Extendí la mano lentamente, descansé mi mano justo detrás de su oreja. No se inmutó. Eso era progreso. A la mañana siguiente lo encontré esperando en la puerta otra vez, no arañando, no gimiendo, solo sentado, en silencio, observando. Su postura era más firme esta vez, como si no estuviera pidiendo permiso, sino probando al mundo. Abrí la puerta lentamente y no se movió. Solo el porche, dije suavemente. Lo tomaremos un paso a la vez. Salió sin dudar. El sol estaba más cálido hoy, sacando vapor de la hierba húmeda, y el aire olía a corteza derretida y tierra descongelada. Rex se quedó en el borde del porche, respirándolo. Sin temblar, sin encogerse, solo observando. Caminé hacia el sendero, y después de un momento, escuché el suave golpeteo de sus patas detrás de mí. Llegamos a la mitad del camino hacia la línea de árboles antes de que se congelara. Me giré y lo vi mirando hacia el lago, en silencio, cauteloso. Me agaché. Eso no volverá a pasar. No contigo. Se quedó allí, atrapado entre el miedo y la confianza. Luego dio un paso adelante. Luego otro, y otro hasta que estuvo a mi lado. No fuimos lejos, solo hasta el borde del bosque. Pero fue suficiente. Cuando llegamos a casa, comió más de lo habitual, bebió profundamente del tazón, y lo empujó cuando estaba vacío, como si supiera que ahora podía pedir, como si el mundo tuviera reglas otra vez. Más tarde, mientras estaba sentado en los escalones del porche con una taza de café, se acurrucó a mi lado y apoyó su cabeza en mi bota. Sus ojos se cerraron en la brisa. Y por primera vez desde que lo saqué del agua, lo escuché. Un suspiro, pequeño, suave, como si un peso que había estado cargando finalmente se hubiera movido lo suficiente como para dejarlo respirar. Esa noche, tallé su nombre en una tabla de cedro y la coloqué sobre el lugar junto a la chimenea donde dormía. No era mucho, solo Rex. Pero era algo permanente, algo que decía, no estás de paso. A la mañana siguiente, llamé al refugio local, el centro de rescate K9 Aglery, para reportar al cachorro encontrado, como pidió el veterinario. Una mujer llamada Sara respondió, voz amable, profesional. Preguntó lo básico. Edad, raza, condición, dónde lo encontré. Le di los hechos, pero no le conté cómo me miró cuando dije su nombre. No le conté sobre la cicatriz en su cuello o la forma en que se estremecía ante el agua. No le conté lo silenciosa que se sentía la casa sin su respiración. Y ella ofreció llevarlo, ayudar con la colocación y adopción, dijo que tenían espacio. Le agradecí y colgué. Luego miré a Rex, acurrucado en la alfombra, una pata sobre su nariz, y susurré a nadie, no sé si puedo dejarte ir. Una semana después, me encontré de nuevo en el lago. No por accidente. Necesitaba saber. Había repetido esa mañana demasiadas veces en mi cabeza. Su posición en el agua, la forma en que luchó, la dirección de dónde vino. Algo no cuadraba. Rex dormía profundamente junto al fuego cuando salí. Odiaba dejarlo, incluso por una hora.
pero había algo arañando la parte trasera de mi mente. Tenía que seguirlo. El sendero a lo largo del lado lejano de Silver Pine era suave con barro, y los juncos aún tenían parches de escarcha. Caminé por el mismo tramo donde lo vi por primera vez, escaneando la orilla, pisando cuidadosamente por el pantano. Por un momento, nada, solo hielo rompiéndose en la corriente y el sonido de gansos tempranos arriba. Luego lo vi. Fuera del sendero, medio hundido en los juncos, estaba el naufragio arrugado de un pequeño bote de aluminio, partido casi por la mitad, oxidado, quemado en partes. Una cuerda aún colgaba suelta de un extremo, arrastrándose en el agua. Y a su lado, apenas visible en el barro, había un pedazo de tela rasgada, azul, del mismo color que la cinta improvisada que Rex tenía alrededor de su cuello cuando lo encontré. Me agaché, con el corazón latiendo con fuerza. La cuerda no estaba anudada como para amarrar. Estaba enrollada, áspera, deshilachada en la base, como si algo o alguien hubiera estado atado allí. No se cayó. No se perdió. Lo dejaron para que se ahogara, atado a un bote que se hundía, y lo dejaron con la cuerda justa para que luchara. Esa cinta no era una placa de identificación. Era un marcador para alguien que nunca planeó regresar. Me quedé allí un largo rato, mirando ese bote, con los puños tan apretados que mis dedos se entumecieron. Había visto muchas cosas malas en mi tiempo, accidentes, negligencia. Pero esto era otra cosa. Alguien había tomado una decisión. Fría, definitiva. Y él aún luchó hasta llegar a la orilla. No llamé al sheriff. No tomé fotos. ¿Qué iba a decir? ¿Que tenía un mal presentimiento y un cachorro medio muerto que había sobrevivido a algo malvado? No, no estaba interesado en la justicia. Estaba interesado en la curación. Cuando llegué a casa, Rex me recibió en la puerta. Aún cojeando un poco, pero más fuerte. Olió mis botas, se detuvo en el barro del lago incrustado en las suelas, y me miró. Lo sabía. No exactamente qué había visto, pero lo suficiente para sentirlo. Algo pasó entre nosotros entonces. Algo silencioso y antiguo. Sé lo que hicieron, dije suavemente. Pero esa ya no es tu historia. Me siguió de nuevo adentro sin un sonido, se acurrucó junto al fuego y apoyó su cabeza en mi pie. Ninguno de los dos dijo nada después de eso. No necesitábamos hacerlo. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama escuchando el viento crujir entre los árboles. La casa asentándose a mi alrededor como siempre. Solo que ahora había un ritmo que no había notado antes. Una respiración suave desde la sala. La presencia constante de un cachorro que no se suponía que sobreviviera. Me levanté alrededor de las 3 y lo encontré acurrucado en la alfombra, su pecho subiendo y bajando en el resplandor del fuego moribundo. Me senté en el sofá y solo lo observé, ese pequeño cachorro de pastor alemán que había cambiado la forma en que se sentía el silencio en esta casa. No había planeado nada de esto. No estaba buscando un perro. Y después de perder a Mabel, mi última pastora, juré que nunca lo haría de nuevo. Ella había estado conmigo durante el capítulo más difícil de mi vida. Y cuando falleció, se sintió como cerrar una puerta que debía permanecer cerrada. No más huellas de patas. No más despedidas. Pero ahora este cachorro había entrado directamente en el espacio que había tapiado. Me incliné hacia adelante, codos en las rodillas. No sé qué se supone que es esto, Rex, dije en voz baja. Pero estás haciendo que sea muy difícil fingir que no me importa. Sus orejas se movieron, pero se quedó quieto. Al día siguiente, intentamos el sendero de nuevo, una ruta diferente, una que serpenteaba detrás de la cabaña, lejos del lago. Rex estaba cauteloso, pero curioso. Olió cada rama, cada tocón, observó a los pájaros con la cabeza inclinada y la pata levantada como si estuviera recordando cómo funcionaba el mundo. Incluso persiguió una piña que caía, solo una vez, y luego me miró como si no estuviera seguro de si eso estaba permitido. Reí, por primera vez en mucho tiempo. Resonó entre los árboles y asustó a una ardilla, lo que lo hizo erguirse con lo más cercano que había visto a un movimiento de cola. Y por un breve segundo fugaz, parecía un cachorro normal. No un sobreviviente, no una víctima, solo un perro en el bosque aprendiendo a serlo de nuevo. Pero la paz no duró mucho. Mientras rodeábamos una curva,
una puerta de auto se cerró de golpe en la distancia. Alguien abajo en la carretera, invisible. El sonido fue agudo, metálico, fuera de lugar en el silencio. Rex se dejó caer al suelo, cuerpo rígido, orejas hacia atrás, cola metida debajo. Su respiración se volvió superficial, rápida. Miró en la dirección del ruido como si tuviera garras. Me arrodillé junto a él. Está bien, pequeño. Estás a salvo. Nadie viene por ti. No se movió. Tomó 5 minutos completos antes de que se levantara de nuevo. No hice preguntas. No necesitaba hacerlo. Quien sea que le hizo esto, lo que sea que usaron para hacerlo tan temeroso, lo habían marcado más profundamente de lo que cualquier cicatriz podía mostrar. Pero me había seguido hasta aquí, confiado en mí, y ahora era mi turno de mostrarle que algunos sonidos no llevaban al dolor. Algunas puertas se abrían al calor, que algunas personas se quedaban. La tormenta llegó rápido. Una de esas tempestades repentinas de primavera en Minnesota. El viento se volvió violento en segundos, los árboles gimiendo y la lluvia golpeando el tejado como si intentara atravesarlo. La electricidad parpadeó una vez, luego se mantuvo. Me moví por la casa, revisando ventanas, pero mi mente estaba en él. Rex nunca había querido las tormentas. Lo aprendí rápido. La primera vez que retumbó el trueno, se había metido debajo de la mesa y se negó a salir durante horas. Pero esta parecía peor. Algo en el aire no era solo el clima, era el recuerdo. Lo encontré paseando junto a la puerta trasera, cabeza baja, orejas hacia atrás, cola metida fuerte. Está bien, dije, acercándome lentamente. Es solo viento y ruido. No me miró. Sus ojos estaban fijos en los árboles afuera, balanceándose como gigantes, listos para caer. Otro estallido de trueno resonó sobre el lago, y se estremeció con fuerza, corriendo hacia el pasillo, hacia el lugar detrás de la lavadora donde se escondió la primera semana que llegó a casa. Pero cuando dobló la esquina, hubo un chasquido fuerte afuera. Madera rompiéndose. Conocía ese sonido. Árbol caído. Sin pensar, tomé mi linterna y chaqueta y corrí hacia el porche trasero. El viejo pino junto al cobertizo, medio muerto durante años, se había ido. Roto en la base, colapsado sobre la pendiente detrás de la casa, y había aterrizado en el sendero. El mismo por el que Rex y yo habíamos caminado cada mañana durante una semana. Me moví rápido, revisando daños, ramas en el tejado, cualquier cosa urgente. Fue entonces cuando lo escuché. Un ladrido. Corto, desesperado, lejano. Rex. Me giré hacia la casa, pero no estaba en la puerta. Otro ladrido, más lejos ahora, hacia los árboles. Estaba afuera. No me detuve a pensar. Tomé una correa, un abrigo, dejé la puerta abierta detrás de mí. La lluvia me empapó la cara en segundos. Seguí los ladridos, abriéndome paso entre la maleza, el haz de la linterna moviéndose con cada paso. Y entonces lo encontré en la base del árbol caído, arañando las ramas, cavando, ladrando, desesperado. Dirigí la luz hacia donde miraba y me congelé. Un pequeño mapache, apenas vivo, atrapado bajo las ramas, ojos parpadeando lentamente, medio aplastado, pero respirando. Rex me miró con algo crudo en sus ojos. No pánico, no confusión. Propósito. No había corrido por miedo. Había vuelto por algo más débil que él. No sabía cómo lo encontró o por qué pensó que importaba. Pero lo había hecho, y no lo dejaría. Me quedé allí en la tormenta, la linterna temblando en mi mano, y sentí algo que no había sentido en años. Algo sagrado en su quietud. Este cachorro, este pequeño alma rota, golpeada, aterrorizada, acababa de hacer lo que la mayoría de las personas no harían. Vio dolor y eligió no mirar hacia otro lado. Me arrodillé junto a él, empapado hasta los huesos, y susurré, «No eres quien intentaron hacerte. Eres más». Y en ese momento, no fui yo quien lo rescató. Él me estaba rescatando a mí. Por la mañana, la tormenta había pasado, dejando el mundo goteando y silencioso. El cielo era azul pálido y limpio, como si todo hubiera sido enjuagado y reiniciado. Estaba en el porche con una taza de café en las manos, observando a Rex estirarse en un parche de luz solar en la cubierta. Su pelaje aún estaba húmedo en partes, pero sus ojos estaban brillantes,
más brillantes de lo que nunca los había visto. El mapache no pasó la noche. Hice lo que pude, mantas, calor, silencio, pero algunos daños no se pueden deshacer. Rex se sentó junto a la caja todo el tiempo, alerta, pero tranquilo, como si estuviera de vigilia. No hizo ruido, solo presencia. Ese era el tipo de perro que era. Esa mañana, supe la verdad. No me pertenecía. Pertenecía a algo más grande. Sanación, confianza, el trabajo invisible que la mayoría de la gente nunca ve. Hice la llamada. Sara del centro de rescate K9 Eaglerich respondió de nuevo. Sonaba sorprendida de saber de mí, como si pensara que había cambiado de opinión y casi lo había hecho. Pero le dije la verdad. Rex estaba listo, y tal vez yo también lo estaba. Programamos 1 hora para que viniera. Pasé ese día con él como si fuera el último. Caminamos por el sendero otra vez, el que solía temer. Esta vez, no se inmutó cuando pasamos por el lago. Se detuvo, miró el agua tranquila, luego siguió caminando. Me miró a los ojos ahora, lo sostuvo más tiempo, confiaba en ellos. Venía cuando lo llamaba. Apoyaba su cabeza en mis rodillas sin que se lo pidiera. Se sentaba a mi lado mientras tallaba junto al fuego como si siempre hubiera pertenecido a esa casa. Pero tenía más que dar de lo que yo podía ofrecerle solo. Necesitaba un niño al que seguir a la cama, una familia a la que proteger, un mundo que lo ayudara a olvidar el que dejó atrás. Cuando Sara llegó al día siguiente, Rex no se escondió. Caminó hacia ella lentamente, la dejó arrodillarse, olió su mano abierta, y luego hizo algo que no esperaba. Se giró hacia mí y se sentó justo a mis pies como si preguntara, ¿estás seguro? Me arrodillé y puse una mano en su pecho. Lo tienes, susurré. Estuviste hecho para ayudar a alguien. Solo tenías que sobrevivir primero. Sus ojos no dejaron los míos. Ni siquiera cuando ella le puso la correa y abrió la puerta del auto. Saltó dentro pero mantuvo la cabeza girada hasta que desaparecieron por el camino de tierra. Y luego se fue. La casa estaba silenciosa otra vez, pero no vacía. Su manta aún estaba junto al fuego. Su nombre aún estaba tallado en la tabla de cedro. Su espíritu vivía en los rincones de las habitaciones, en el sonido de mis pasos, en el eco de esa última mirada. Y en el espacio que dejó atrás, algo nuevo estaba creciendo. No silencio. Esperanza. El viaje de este pequeño desde el abandono hasta la rehabilitación muestra cuán importantes son realmente los grupos de rescate sin fines de lucro. Cuando saqué a ese cachorro de pastor alemán del lago, pensé que estaba salvando su vida. Pero en algún punto del camino, a través de las noches sin dormir, las caminatas silenciosas, las piezas rotas encontrando lentamente su forma de nuevo, me di cuenta de que él también estaba salvando la mía. Rex no llegó a mi mundo por accidente. Apareció exactamente cuando debía. No para quedarse, sino para recordarme que incluso las almas más heridas aún llevan luz. Que la sanación no siempre es ruidosa. Está en los momentos silenciosos, las pequeñas victorias, la confianza ganada. Aliento por aliento. Todavía me sorprendo mirando hacia la chimenea por las noches, esperando verlo allí. Todavía escucho patas fantasma en el suelo de madera. Aún encuentro mechones de pelo negro y marrón tejidos en mi manta de franela. Y cuando camino por el sendero detrás de la casa, a veces lo imagino justo adelante, con la cola moviéndose, las orejas erguidas, mostrándome el camino. Rex no necesitaba mucho, solo calor, seguridad, una razón para seguir luchando. Y cuando estuvo listo, cuando ese cachorro estuvo entero de nuevo, se fue para ayudar a alguien más a sanar. Cuidar a un cachorro rescatado es más que amor. Es responsabilidad. Es cuidado de mascotas. Es dar una segunda oportunidad, no solo a ellos, sino a nosotros mismos. Si esta historia te conmovió, por favor compártela. En algún lugar, otro cachorro está esperando. Y tal vez su vida cambie porque alguien como tú decidió preocuparse. Únete a nuestro canal. Sé su voz. Sé su esperanza.